¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Bienvenidos a su podcast sobre la autoridad bíblica, autoridad de las Escrituras, en el que nos disponemos en compañía de nuestro hermano Rafael Cepeda a hablar temas concernientes a la autoridad bíblica, a la autoridad de las Escrituras. En episodios anteriores estuvimos hablando sobre los aspectos fundamentales o algunos aspectos fundamentales sobre la autoridad de las Escrituras. Abordamos los temas como la historicidad de las Escrituras, la evidencia interna y externa, y un punto importante que en lo particular llamó mucho la atención, Rafael, es el tema de cómo la razón en su momento por los intelectuales de la Ilustración fue puesta en evidencia, o mejor dicho, fue puesta en primer lugar, y esto de alguna manera le restó, socialmente hablando, autoridad a las escrituras de tal forma que dejó de verse como algo inspirado y pasó a ser como un libro común. Eso se amplió en ese programa y se desplazó por mucho con argumentos fuertes que estuvimos viendo por parte de la participación que tuviste. En el día de hoy nos disponemos a tratar temas también concernientes, pero que tienen un poquito más de profundidad. Bueno, Rafael, bienvenido. Saludo, Lenin. Dios te bendiga. Para mí es un honor poder estar contigo desarrollando esta serie. Perfecto. Lo primero que nos gustaría abordar, siempre hablamos del canon, siempre se habla del canon bíblico, pero nos gustaría conocer a profundidad, desde el punto de vista teológico, de la teología cristiana, ¿qué es el canon, Rafael? Sí, el vocablo canon aparece tanto en hebreo como en griego. A través del tiempo fue desarrollando sentidos diferentes. El primer sentido es literal. El canon es una vara de medir, una caña, una regla, un metro, algo para que se usa para medir. El segundo sentido sería el metafórico. Pablo le da un sentido metafórico. Por ejemplo, él habla en Gálatas 6:16, sobre los que andan conforme a esta regla o los que andan conforme a este canon, a este estilo de vida, un sentido metafórico. Pero también ya en el siglo IV, los teólogos le dieron un sentido teológico y ellos cuando usaron el término o la palabra canon, se estaban refiriendo a la totalidad de los libros inspirados. De manera que un libro inspirado es un libro canónico. Un libro canónico es un libro inspirado. Y esto es bueno que quede grabado en la mente de nuestros oyentes. Cuando hablamos del canon bíblico, estamos hablando de la totalidad de los libros inspirados por Dios. Y de eso hablamos en la entrega anterior. Correcto. Es muy importante que tú señales esto porque este tema de alguna manera nos va a conectar a nosotros con eh, lo que realmente el canon significa o por lo menos debería significar, como bien tú mencionas, para el creyente. Hubieron algunos personajes claves en el desarrollo de esta posición que tú estás postulando con relación al canon, que dicho sea de paso, como bien tú mencionas, se usó en un sentido metafórico. Entonces nos llevó a nosotros a ver lo que es la totalidad de las escrituras. No sé si es posible que nosotros podamos ver, cuando nosotros hablamos de la totalidad de las escrituras, específicamente a qué nos estamos refiriendo. Sí, a los libros canónicos, es decir, desde Génesis a Apocalipsis. Ese es el canon bíblico. El canon inicia con Génesis en el Antiguo Testamento, pero concluye con el libro de Apocalipsis. Esa es la totalidad para nosotros los protestantes del canon que Dios ha revelado para el hombre. Correcto. Hablando de los personajes claves, nos gustaría mencionar que nos abordes un poco o dentro de la amplitud que la teología cristiana permita, ¿verdad? Y el tiempo, nos hables de Marción y cómo este personaje influye en el desarrollo del canon bíblico. Bien,
tenemos que irnos al siglo II, Marción de Sinope, considerado por la iglesia como un hereje. Marción fue el primero que estableció una lista de libros canónicos. El problema con Marción, y por eso se ganó la fama de hereje, es que dentro de su cosmovisión de la divinidad, él veía dos dioses. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, un Dios creado, era vengativo, creador del mundo material, por lo tanto era un Dios malo, que causó todo el mal que ha venido sobre este mundo. Pero también, en contraste con ese Dios, él veía a un Dios bueno, representado por la persona de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Pero pasa algo. En su lista de libros canónicos, Marción elige el Evangelio de Lucas, 10 cartas, de las 13 que Pablo escribió, elige 10 cartas. Pero esas 10 cartas, él la editó, pudiéramos decir. Él no quiere ninguno de los libros que él toma. Con esto, él tiene un propósito y es anular cualquier continuidad del Antiguo Testamento o cualquier doctrina o enseñanza que hable sobre la ley judía. Ese fue Marción, pero Marción tiene un papel importante, y es que él forza a la iglesia a establecer un canon bíblico. Gracias al mal proceder de este hombre. O sea que, disculpa, o sea que podemos decir que lo que forja las posiciones o las creencias de Marción es una contribución indirecta a que la iglesia formara un canon. Correcto. Es bajo la presión y el impacto que causó Marción en establecer su canon, te reitero, el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Para él ese era el canon bíblico. Y la iglesia vio en esto una amenaza a la doctrina y por eso empieza a desarrollar, a enfocarse en el canon bíblico, ya en este caso del Nuevo Testamento. Correcto. Es decir, que en pocas palabras, pudiéramos ver a Marción como una especie de Saulo en su momento, donde no era creyente, que con la misma persecución de la iglesia, terminó causando que la iglesia se dispersara en algún aspecto para propagar la predicación del evangelio. Si bien Marción no tenía una intención directa de que el canon fuera construido y conformado, las mismas posiciones de él terminan por obligando a la iglesia a decir, no, aquí hay que definir un canon, tenemos que estar claro con eso. Siempre, bueno, es bueno aclarar aquí, y me gustaría ahí que tú toques una pincelada, que el hecho de que la iglesia se vio forjada a formar un canon no necesariamente implica o, digamos, pone en tela de juicio la integridad del canon bíblico. Me gustaría ahí que tú, no sé si oriento bien mi pregunta. Te entendí. La idea es no entender que digamos, el force que tuvieron por el tema de Marción hace que el canon sea un canon de hombre. O sea, no implica. Me gustaría que tú me amplíes ahí. Correcto. Es importante el señalamiento que tú haces. La iglesia no construye el canon, no es creadora del canon. La iglesia no le transfiere autoridad al canon. La iglesia lo que hace es que encuentra el canon. Y el peso de autoridad de cada uno de esos libros es que le dice a la iglesia, yo formo parte del canon bíblico. O sea, no es la iglesia la que lo crea, sino que lo descubre. El canon ya estaba ahí, Dios lo había revelado. La iglesia lo que hace es descubrir esos libros que ya estaban ahí, inspirados por Dios a través de esos hombres santos que
fueron los autores de los libros bíblicos. Pero la iglesia, como tradicionalmente lo cree Roma, no le transfiere autoridad. O sea, la autoridad del canon no descansa en la iglesia, sino que descansa en Dios, que es su inspirador. Podemos decir que la iglesia se rige por el canon, no el canon se rige por la iglesia. Correcto. Que son cosas importantes que hay que diferenciar en ese aspecto. Eso que tú planteas nos lleva a nosotros a hacernos otros planteamientos u otras inquietudes. Una vez el canon está conformado, todos los libros o la totalidad de los libros, como bien tú definías en principio de nuestra conversación, fueron asumidos y o aceptados por la iglesia, por los creyentes. Realmente no fue tan fácil. Históricamente conocemos que hubieron libros homolegómenas y antilegómenas. Los libros homolegómenas quiere decir que fueron libros recibidos, aceptados universalmente por la iglesia. Pudiéramos decir que esos libros fueron los 4 evangelios, el libro de Lucas, la 13 carta del apóstol Pablo, primera de Juan, primera de Pedro también, y los libros antilegómena no es que fueron rechazados, sino objetados, discutidos. Por ejemplo, Hebreo, que no se conocía la paternidad, quién fue su autor, hasta el día de hoy no sabemos. Santiago, porque algunos entendían que contradecía las enseñanzas de Pablo de salvación, justificación por fe. Segunda de Pedro, la segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Judas fueron libros antilegómena objetados, pero finalmente ellos entraron al canon y eso nos da una idea de lo riguroso que fue el proceso. Eran hombres de Dios que estaban dedicados a un trabajo arduo de que en el canon bíblico no entraran libros de paja, sino libros autoritativos que conforman el canon bíblico. Rafael, podemos decir entonces en ese contexto que tú estás hablando que la discusión sobre ciertos libros del canon bíblico no necesariamente implica un desacuerdo en su autoridad divina. O sea, una cosa es el marco de la discusión teológica sobre, digamos, si este libro contradice doctrinalmente al otro, y otra cosa es entender que esos libros son inspirados por Dios. Mira, la iglesia utilizó varios criterios para establecer cuáles libros fueron o no fueron inspirados por Dios. Un primer criterio pudiera ser la apostolicidad, es decir, que fueran libros escritos por apóstoles o por personas que estuvieran avaladas, autorizadas por los apóstoles. A los apóstoles. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de Marcos. No era un apóstol. No. Lucas tampoco, pero estaban avalados por Pedro, por Pablo. Sí, exacto. Entonces, tenían que cumplir ese criterio. El segundo criterio que pudiéramos mencionar es la ortodoxia, la enseñanza, la doctrina. Es decir, esos libros debían estar en armonía con la ortodoxia, con la doctrina, con la enseñanza, con la fe de la iglesia. No debían estar en contradicción. Por eso fue que Santiago, vuelvo y te repito, fue un libro objetado hasta que se pudo entender claramente que no contradecía a Pablo. También tenemos un tercer criterio, que es la universalidad. Es decir, estos libros debían ser aceptados universalmente por las iglesias. Pero mira, algo interesante es que ya en el 367, San Atanasio, en una carta que él escribe
allí en el contenido de esa carta están los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento. Pero en el 393, en el sínodo de Hipona, se reafirma la autoridad de esos 27 libros que estaban en la carta de Atanasio. Igualmente, en el 397, en el sínodo de Cartago, también se confirma la autoridad de esos 27 libros que hoy nosotros tenemos o que componen el Nuevo Testamento nuestro. Es importante lo que tú mencionas, Rafael, porque a medida que te escucho puedo entender, y espero, bueno, que los hermanos también, que el hecho de que cuando tú dices que la iglesia no le confiere autoridad a las escrituras, sino que la iglesia lo que hace es que descubre el canon, y no lo descubre porque haya sido algo que no se conociera o que la iglesia misma tuviera solo la potestad de descubrirlo, sino descubrirlo en el sentido de que fue encontrando progresivamente esa afinidad, esa universalidad, si se puede decir, y de la aceptación progresiva que esto iba a tener en las diferentes iglesias. Es decir, cuando se plantea la posibilidad de digamos, de la vale que tiene Lucas, por ejemplo, de los apóstoles, es un criterio, como tú mencionas, importante y muy llamativo porque está tomando una referencia de fuente primera, es decir, Lucas está avalado por quién, por una persona que caminó con Jesús. O sea, no es cualquier cosa que se está tomando para definir estos criterios, de manera que no es como que un grupo de personas se sentaron y dijeron este libro es inspirado por Dios, sino que, como tú mencionabas, cuidadosamente, mediante criterios serios y responsables, ellos llegaron a la conclusión y asumieron. Pero la llegada de ellos a la conclusión no necesariamente implica que si ellos no llegaban a esto, el canon tenía o no autoridad. Al final de cuentas, se refleja en sus criterios definidos, en lo que ellos implementaron, que realmente ya de por sí el canon, por la fuente, como tú definías en el otro programa, la fuente de donde emana la escritura, la inspiración, se convierte automáticamente en un canon con la autoridad de su autor directamente, conferida por su autor directamente. Correcto. Recordemos que ahí está, por ejemplo, la enseñanza de la preservación. Dios ha preservado su palabra. Él fue que dio la revelación, la inspiró, utilizó a hombres santos para escribir su voluntad. Y es el mismo Dios que preserva y que soberanamente estuvo detrás de todo este proceso para que hoy nosotros tuviéramos versiones del canon bíblico en nuestros idiomas. Eso es de vital importancia y debemos entender que la providencia divina estuvo siempre en control de todo ese proceso. Antes de pasar a la próxima pregunta, Rafael, la mentalidad de ese momento en cuanto al canon se refiere y la asunción de estos libros como el canon, la totalidad de las escrituras inspiradas por Dios, era un tanto parecida a la que nosotros vemos hoy frente a la escritura, en términos de si la inspiración o la no inspiración. ¿Se parecen algo según el contexto, la evidencia histórica que tenemos de mano? Bueno, los primeros padres de la iglesia, como establecimos en la primera entrega de esta serie, pudimos ver claramente que ellos, primer siglo, finales del primer siglo, principio del siglo segundo, ya citaban los textos bíblicos como autoritativos y que los textos que ellos mismos escribían, aunque tenían cierta autoridad en las iglesias locales, pero ellos mismos consideraban sus escritos inferiores a los escritos de los apóstoles. Correcto. Rafael, como mismo hay canon bíblico o libros pertenecientes al canon bíblico que nosotros conocemos y del que tú estás ampliamente desarrollando, existen libros deuterocanónicos. Nos gustaría saber a todos que tú nos ampliaras
¿A qué nos referimos o qué debemos entender nosotros cuando hablamos de libros deuterocanónicos? Sí, los libros deuterocanónicos, ese término lo utilizan los católicos romanos. Esos libros son los mismos que nosotros los protestantes llamamos apócrifo, con un sentido oculto, recóndito, pero dentro del esquema católico romano, los deuterocanónicos, esa palabra deuterocanónico, perteneciente al segundo canon, y si hubo un segundo canon, entonces hubo un primer canon. Desde luego. Y debemos preguntarnos a qué se refiere esto. Llamamos primer canon al canon hebreo, la Biblia hebrea. Entonces el segundo canon es la Septuaginta, la traducción, la primera traducción del hebreo al griego. Esos libros deuterocanónicos no estaban en el canon hebreo, pero sí fueron a parar en la Septuaginta, el canon griego. Y el canon griego, la Septuaginta, fue usada ampliamente por Jesús, por los apóstoles. Es muy interesante. Y Roma descansa en ese hecho para demostrar que los deuterocanónicos tienen autoridad de inspiración porque ellos estaban dentro del canon donde los apóstoles y el mismo Cristo utilizó para citar el Antiguo Testamento. Pero debemos entender que la Septuaginta es la versión griega que quien da la orden para su traducción es Ptolomeo II, Filadelfo, un rey de Egipto que el único interés que él tenía era tener toda la literatura hebrea en la biblioteca de Egipto, Alejandría. Lo que quiero decir con esto es que esos libros fueron a parar a la Septuaginta no porque ellos tuvieran autoridad canónica o porque un apóstol, un profeta o un concilio lo estableció así. No, fue un rey pagano que quería tener en su biblioteca toda la literatura universal, en este caso de los hebreos, y no hubo un censo para saber cuáles eran autoritativos y cuáles no. Toda la literatura existente en ese momento fue a parar a la Septuaginta. Por eso están en la Septuaginta. Entonces, la Iglesia Católica en Trento, en el Concilio de Trento, 1545-46, incorpora a su Biblia esos libros deuterocanónicos en respuesta a Lutero. Allí vemos la contrarreforma. Lutero, con su énfasis de solo escritura, y todos los reformadores también, que lo que no estuviera avalado por la escritura debía ser rechazado. Bueno, la Iglesia Católica dijo, bueno, ustedes quieren escritura, le vamos a dar escritura. Y incorporan esos libros a su Biblia como una respuesta de que, por ejemplo, la misa a los muertos, el tema del purgatorio y otras doctrinas y enseñanzas católicas estaban respaldadas por libros canónicos. Pero ese fue el propósito, darle una respuesta a los reformadores. O sea que podemos hacer la diferencia o decir que a diferencia de cuando se usaron los criterios para definir, o mejor dicho, para asumir el canon bíblico, en este caso se trataba de una guerra teológica en la que los grupos en ese momento de la contrarreforma bebieron de esa fuente para poder rebatir y o contradecir a Lutero en su posición firme de la sola escritura, que es algo que en su momento veremos en una entrega, pero básicamente se puede establecer la diferencia allí. O sea, mientras allí se discutían criterios responsables y serios dentro de la doctrina fundamental cristiana, aquí se trataba de afirmar una posición
que aunque desde el punto de vista de un buen análisis podemos estar o no de acuerdo con las formas que usó Lutero, usó uno o el otro, al final es el fondo de las cosas. Lutero se interesó por, digamos, plasmar, dejar claro que el canon bíblico tenía autoridad por encima de la iglesia y no al contrario, mientras que la Contrarreforma entonces bebe de esas fuentes para poder rebatir y, digamos, sustentar sus doctrinas que al día de hoy prevalecen. Es más o menos así como Sí, se puede visualizar. Correcto. Porque la Contrarreforma utilizó 3 instrumentos en contra de la Reforma. Uno fue la Inquisición, instrumento de asedio, de persecución. El mismo Concilio de Trento fue un segundo instrumento. Allí se establecieron la doctrina, las enseñanzas, y también como tercer instrumento está la orden jesuitas. Sí. Académicos, teólogos de alto nivel, Sí. la creen de la creen, como dicen, Sí, exacto. para ellos enseñar entonces lo que se había establecido en Trento. Por un lado, la Inquisición, instrumento de persecución. Trento establece la doctrina, la enseñanza, y la orden de los jesuitas entonces promueven, dan la enseñanza establecida en Trento. ¿Cuál era el criterio en el caso de los libros deuterocanónicos? Como en el canon bíblico que tú definías en principio, hubieron criterios que se usaron. Ahora, ¿cuáles eran los criterios en el caso de los libros deuterocanónicos que los grupos del lado de Contrarreforma utilizaban para, digamos, implementar o dejar por sentado que estos libros tenían autoridad al igual que el canon bíblico o dentro del canon bíblico? Bueno, el criterio principal es que esos libros formaban parte de la Septuaginta, la Biblia griega, o sea, una traducción del hebreo al griego. Y el criterio más importante que ellos siempre han presentado es que fue la Biblia que tanto Cristo como los apóstoles citaron para citar el Antiguo Testamento hebreo. El asunto es que es cierto, estaban allí, pero en ningún momento ni Cristo ni los apóstoles, en todas las veces que se cita el Antiguo Testamento, nunca citaron estos libros. No fueron usados para traer una enseñanza, ni Cristo ni los apóstoles lo hicieron. Entonces, en ese sentido, creo que también se derrumba su postura, pero el interés principal de ellos era, como ya hemos dicho, ir en contra del movimiento reformista, de la reforma del siglo XVI. Perfecto. Bien, hermanos, gracias por estar en esta entrega de Autoridad de las Escrituras con nuestro hermano Rafael, donde vimos temas que amplían mucho más nuestro conocimiento sobre la autoridad de las Escrituras y que esperamos hayan sido de bendición para cada uno de ustedes también, hermano Rafael. En Evan Radio creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas.